Nos acompaña Leonardo López, director para España y LATAM de Odoo. Leonardo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, Leonardo, con el contexto que tenemos actualmente en los mercados, con las dificultades, con los riesgos, con la adaptación, ¿no?, de estrategias a la pandemia y con unos índices que en algunos casos siguen tocando máximos, ¿no? ¿Qué esperáis vosotros de la renta variable este año? Bueno, tal vez para poner un poco en contexto lo que esperamos de la renta variable y también de la renta fija este año, tal vez comentar un poco cómo vemos la situación económica. Respecto a la macro, estamos relativamente positivos. La crisis del COVID-19, sin duda, fue un shock muy severo, pero se debió a un shock externo, un acontecimiento aislado. La recuperación, la vuelta a la actividad que consideramos antes normal, tal vez vaya a ser más rápida de lo que lo haya sido en cualquier otra crisis de carácter más generalista de las que hayamos vivido, como puede ser la recesión provocada por la crisis financiera. En este entorno de cierto optimismo y cierto positivismo, la verdad que consideramos que hay que estar en renta variable, que renta fija nos gusta un poco menos. La renta variable se cumple este mantra que en inglés tantas veces utilizamos el acrónimo TINA, There is no alternative, no hay otra alternativa, con tipos bajos, sin perspectivas de que vaya a haber subidas en el corto plazo, el sitio para estar es la renta variable. La rentabilidad va a tener que venir de la recuperación de los beneficios empresariales, no tanto de la expansión de los múltiplos. Por ejemplo, la bolsa europea para este año 2021 se espera un crecimiento de beneficios de un 33%. Eso van a ser los drivers de la rentabilidad de la renta variable, lo que nos hace estar más positivos en renta variable que en renta fija. Porque en renta fija, la verdad que la cosa está más complicada. Si miramos por un lado a los tipos, a los bonos del gobierno, la verdad que cabe esperar muy poco de ellos, muy poca rentabilidad, muy poco que ganar y tal vez nos podamos llevar algún susto. Si miramos al crédito, pues aquí los diferenciales están muy ajustados, pero, pero tal vez el carry que nos ofrece sea interesante, con lo cual habría que mirarlo desde esa perspectiva. Las tasas de impago, default, van a ser menores de lo que se preveía hace unos meses, con lo cual podemos llevarnos ese carry. No obstante, para nosotros en renta fija, el mejor enfoque este año sería adoptar estrategias flexibles que nos permitan cambiar el tipo de activo, estrategias flexibles de asignación de activos dentro de la renta fija que nos permitan aprovechar las oportunidades que surjan a lo largo del año en los distintos segmentos de la renta fija. Una vez vistas esas claves, ¿no?, en cuanto a renta variable y renta fija, ¿qué sectores o qué oportunidades de inversión veis? No sé si nos puedes concretar un poquito más qué es lo que os gusta y lo que creéis que puede ser interesante. Sí, la verdad que creo que este periodo que estamos viendo posterior al COVID-19 está favoreciendo una cierta rotación, tanto de sectores como de áreas geográficas, como de estilos o de capitalizaciones. Unos tipos reales ligeramente mayores y unas curvas más pronunciadas son los ingredientes que favorecen esta rotación. ¿Dónde vemos oportunidad? Pues en este entorno nos gusta la renta variable europea, por diferencia de valoración con la americana y por un cambio de tendencia respecto al apetito inversor que estamos viendo en los últimos meses del año pasado. Nos gustan los valores de pequeña capitalización. Estos valores tradicionalmente se han beneficiado de las políticas de estímulo que están ahora en vigor en Europa y también en Estados Unidos. Estos valores muestran valoraciones atractivas a día de hoy y tal bien estén muy bien posicionados para beneficiarse de ese repunte de la actividad a la que me refería antes. Por otro lado, los valores de pequeña capitalización suelen estar sobreponderados en sectores cíclicos que tal vez sean los grandes beneficiarios en esta recuperación. También nos gustan las acciones de los mercados emergentes, tal vez de una manera táctica, porque aquí la vulnerabilidad de estos valores todavía es elevada. A nivel sectorial, apostamos por aquellos sectores que deberían beneficiarse de esa recuperación económica y ver un fuerte crecimiento de los beneficios. Sectores que tal vez están muy castigados en los últimos años. Sectores como autos, banca, energía o petróleo, construcción. Pero por ello no nos dejan de ajustar otros valores, otros sectores que lo han hecho bien en los últimos años, sectores que van a seguir generando beneficios, como puede ser la tecnología, la salud o incluso el sector industrial. Si bien es cierto que aquí hay que ser muy selectivo, porque muchos de estos valores han corrido mucho y tal vez sea
momento de tomar beneficio de esos que han corrido tanto. Nos has hablado un poco de sectores, también se está hablando mucho en este momento de las megatendencias, ¿no? No sé en este sentido, ¿cuáles destacarías tú? Sí, la verdad que nuevamente el COVID lo que ha hecho es acelerar unas tendencias que ya venían dándose, unas tendencias de carácter estructural. El COVID no ha hecho otra cosa que acelerarlas. Me refiero a ahora hay más tecnología, hay más y mejor salud, hay más ecología. Estas tres temáticas por sí mismas son las que han acaparado la mayoría de los flujos que ha habido en el mercado de fondos en los últimos 3 años y probablemente lo continúen haciendo en el futuro. ¿Cómo captar ese valor? Pues por un lado, invirtiendo en acciones temáticas globales en el largo plazo y por otro lado, invertir en la transición ecológica para tener rentabilidades, para generar alfa. Tener en cuenta que se necesitan inversiones para liderar esta transición ecológica del orden de los 1.500, 2.000 billones de dólares americanos en los próximos años. Inversiones por año. Como gestores activos, ¿qué herramientas tenemos para capturar estas megatendencias? Pues creemos que hay una oportunidad única a día de hoy para combinar un enfoque tradicional, conocer a nuestras compañías, como siempre hemos hecho, con un enfoque más innovador, un enfoque que se fije más en los datos, que ayuden a generar valor y encontrar oportunidades de largo plazo. Oportunidades en tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, robótica, aprendizaje automático. Oportunidades en megatendencias, economía digital, los millennials, nueva movilidad, las smart cities, las ciudades inteligentes y también tendencias estructurales a las que me refería, medio ambiente, más ESG, demografía, cambios de hábitos de consumo, comercio global y por último, aprovechar esos datos para explotar temáticas cíclicas o de más corto plazo, como puede ser seguir las políticas monetarias, la macroeconomía, los flujos, las valoraciones. La combinación de esa forma de hacer tradicional con el poder de las nuevas tecnologías, de los datos, pues nos va a permitir beneficiarnos, explotar al máximo esas megatendencias de largo recorrido. Dentro de este contexto, Leonardo, ¿cómo veis los gestores, bueno, pues la forma de gestionar, ¿no? Propiamente dicha? ¿Cuáles son vuestros retos en este contexto, bueno, pues tan difícil, tan volátil, tan de aceleración de tendencias? ¿Cómo tenéis que cambiar vuestra forma de trabajar para adaptaros, bueno, pues al momento de mercado que estamos viviendo? Bueno, sin duda, invertir siempre ha sido eso, adaptarse a las circunstancias. La verdad que es que a día de hoy tal vez los cambios son más rápidos que nunca. Esto que te comentaba ahora de utilizar las nuevas tecnologías, los datos, como un input más para generar ideas, para generar valor en el largo plazo, es clave. Y como gestores activos tenemos que incorporarlo en nuestros procesos y nosotros en OWHF lo estamos haciendo. Hay retos este año sin duda. Se habla que 2020 fue un año extraordinario por muchas cosas, por una crisis económica muy rápida y una recuperación fuerte, por una caída bursátil súper abrupta, pero muy breve, la más breve de toda la historia, un año de récords en comportamientos de sectores tecnológicos, de inteligencia artificial, con unas rentabilidades excelentes, incluso de activos como el Bitcoin, generando casi un 400% de rentabilidad. Con lo cual, como gestores, comenzamos una década pues con un entorno muy complejo, como tú dices. La pandemia que se extiende, valoraciones ajustadas desde una perspectiva histórica, muchas incertidumbres por despejar. ¿Qué tipo de incertidumbres o qué riesgos hay a día de hoy? Porque ahora me he referido muy bien a la cara, ¿verdad?, del escenario, pero también hay una cruz, hay una serie de riesgos que tenemos que tener en cuenta. El primero de ellos, la pandemia en sí misma, las nuevas cepas del virus, el rechazo a la vacuna, posible rechazo a la vacuna o posibles efectos adversos graves. Esto hay que monitorizarlo muy cerca. También puede ser un riesgo el estallido de la burbuja que se habla en muchos sectores o en muchos valores con unos tipos más altos. No es un escenario que contemplemos como principal, pero una posible subida de tipos podría complicar esta visión favorable sobre los activos de riesgo. Quiebras, puede haber quiebras. Decíamos que Moody's rebaja las expectativas de defaults, de impagos para los próximos meses, pero aún así podría haber alguna sorpresa que implicara cambiar estas previsiones. Y por último, la política tras las elecciones en Estados Unidos. Hay un nuevo huésped en la Casa Blanca, pues hay que ver si puede llevar a cabo todas esas
políticas que ha compartido con los mercados, que parece que son más pro mercado, más favorables al comercio global, pero hay que ver cómo se implementan y que no haya ningún cambio de paso que sea una sorpresa negativa. Pues Leonardo, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. Vamos a ver, ¿no?, cómo nos seguimos adaptando a este contexto de mercados, cómo seguimos gestionando y, bueno, al final qué sectores, qué valores, qué megatendencias siguen dando que hablar. Leonardo López, director de España y LATAM de ODDO BHF. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Chao.